Hola, ¿cómo están? Soy su abogado Tede Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio en el derecho civil chileno dentro del tema de las obligaciones condicionales. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio del Grado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir porque es la manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Ahora vamos a hablar en primer lugar sobre la condición resolutoria tácita. Como concepto, está contemplado legalmente en el artículo 1489 del Código Civil, que dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su árbitro o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Ese es el concepto que tienen que manejar de memoria para los exámenes, ¿ok? Ahora, respecto a los efectos de la condición resolutoria tácita, la condición resolutoria tácita concede a la parte diligente un derecho alternativo para solicitar el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato y en ambas con indemnización de perjuicios. Un ejemplo de esto es que si en la compra-venta el vendedor no entrega la cosa vendida, el comprador puede pedir el cumplimiento o la resolución por no haber cumplido su obligación el vendedor. Por no haber cumplido su obligación el vendedor. Pongan claro. Esto sin necesidad de que se haya pactado expresamente. ¿Por qué? Porque esto está amparado de acuerdo al artículo 1489 del Código Civil, o sea, la condición resolutoria tácita. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué se llama tácita? Se llama tácita porque no se estipula formalmente, sino que el legislador la da por supuesta o implícita, y es un elemento de la naturaleza de todo contrato bilateral. Ahora vamos a ver los fundamentos de la condición resolutoria tácita. En primer lugar, respecto a la equidad. Esto es por una razón de justicia y la buena fe que debe operar en la contratación. Parece justo que si una parte cumple, pueda desvincularse ante el incumplimiento de la otra. 2. Voluntad presunta de las partes. La ley presume que partes desean obligarse en condiciones de igualdad en las prestaciones. Tercer fundamento, la falta de causa. Si una de las partes no cumple su obligación, la obligación de la otra no tiene causa. Y se le critica porque si le faltara la causa, el contrato sería nulo, por lo que no se podría pedir el cumplimiento de esta. Cuarto fundamento, la interdependencia de las prestaciones. En los contratos bilaterales, las prestaciones son interdependientes. Esto significa que lo que afecte a una de las partes le repercute a la otra. Y si una de las partes no cumple, la otra queda autorizada para dejarla de cumplir. Y por último, es una forma de reparar los daños derivados del incumplimiento del contrato. ¿Ok? Esos son los fundamentos de la condición resolutoria tácita. Ahora, en cuanto a las características de la condición resolutoria tácita, en primer lugar es un tipo de condición resolutoria, que tiene por objeto extinguir un derecho. En segundo lugar, es tácita, porque el legislador la subentiende en todo contrato bilateral. Tercero, es un elemento de la naturaleza y por lo mismo renunciable. También es negativa. Consiste en el incumplimiento de una de las partes. También es simplemente potestativa, porque depende de un hecho voluntario del deudor a raíz de un incumplimiento. Por otra parte, también no opera de pleno derecho, sino que requiere de una declaración judicial. Y por último, procede solo en los contratos bilaterales. Nada más. Eso en cuanto a las características de la condición resolutoria tácita. Ahora vamos a ver los requisitos de la condición resolutoria tácita. El primer requisito señala que opera solo en los contratos bilaterales. Y la mayoría de la doctrina se inclina a que solo opera en los contratos bilaterales. Tanto la doctrina como también la jurisprudencia. Téngalo presente. En contra tenemos a Claro Solar, que es un doctrinario jurista, quien cree que aún opera en los contratos unilaterales, argumentando lo siguiente. Primero, que el artículo 1489 del Código Civil no excluye la posibilidad que se dé también en los contratos unilaterales. Y por último, en las varias disposiciones del Código Civil que demuestran que no se restringen exclusivamente en los contratos bilaterales, como en materia de comodato, rentas vitalicias y en la prenda. Pero en este caso es una excepción a la regla. Pero la gran mayoría sostiene que solo opera en los contratos bilaterales. En los contratos de extracto sucesivo se le llama terminación.
Pues los efectos de la condición resolutoria tácita no operan con efecto retroactivo, sino solo para el futuro. Esto se debe a que las prestaciones no se pueden devolver. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, ¿cómo podría devolver el goce de la cosa en este sentido? La resolución no opera en la partición, y así lo ha concluido la doctrina de manera unánime. ¿Ya? Esto es corriente que en la partición se produzcan alcances en contra de algunos comuneros. Esto es materia de hipoteca legal, que lo voy a ver en un próximo video sobre tema de hipoteca, valga la redundancia. El segundo requisito al respecto es en cuanto al incumplimiento imputable de una de las partes. La mayoría de la doctrina estima que el incumplimiento debe ser imputable a dolo o culpa del deudor, y esto se desprende del artículo 1489 del Código Civil, pues uno de los requisitos para que opere la indemnización de perjuicios es que el deudor esté en mora, y uno de los requisitos de la mora, es el dolo o culpa. Pregunta: ¿procede la resolución por incumplimiento de poca monta? Tradicionalmente se dice que al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento es suficiente, pero muchos sostienen que el incumplimiento de una obligación secundaria o accesoria no es suficiente para pedir la resolución, fundándose como un tema de equidad. Otra pregunta: ¿procede la resolución si el incumplimiento es parcial? No hay duda que sí, y el artículo 1875, inciso segundo del Código Civil, lo permite de manera expresa, diciendo que el comprador a su vez tendrá el derecho para que se restituya la parte que hubiera pagado el precio. Una última pregunta, mejor dicho. ¿Qué sucede si ambos contratantes incumplen? En este sentido no cabe la resolución. En algunos casos se ha dado la resolución pero sin indemnización de perjuicios, porque falta la mora, la cual, para no dejar las partes amarradas a un contrato que ninguna de ellas quiere cumplir. ¿Ok? Tercer requisito: quien demanda la resolución debe haber cumplido su propia obligación o allanarse a cumplirla. Si el actor no ha cumplido su propia obligación, opera la excepción del contrato no cumplido, conocido como la mora purga la mora, de acuerdo al artículo 1552 del Código Civil, que dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allane a cumplirla en la forma y en los tiempos cumplidas. El siguiente requisito es que se declare judicialmente. ¿Cuáles son sus consecuencias? 1. El acreedor tiene dos opciones para la cual puede entablar la acción correspondiente ante un tribunal, que éste será resuelto por medio de una sentencia judicial. Segundo, si operara de pleno derecho, en este sentido no se podría usar la opción del artículo 1489 del Código Civil para pedir el cumplimiento del contrato. Tercero, el deudor puede enervar la acción de resolución pagando hasta antes de la citación a oír sentencia en primera instancia o hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. Y esto se funda en el artículo 310 del Código del Procedimiento Civil, que permite oponer excepción de pago en cualquier estado de la causa, de acuerdo a la postura mayoritaria de la doctrina. Ahora vamos a ver los derechos que otorga la condición resolutoria tácita en su forma de accionar. En virtud del artículo 1489 del Código Civil, el contratante tiene dos opciones. Póngame atención. 1. Demandar el cumplimiento del contrato más indemnización de perjuicios. En este sentido, podrá hacerlo por la vía ordinaria o ejecutiva según la naturaleza del título. O 2. Demandar la resolución del contrato más indemnización de perjuicios, en la cual solo podrá accionar por la vía ordinaria, ya que del solo título no prueba el incumplimiento. ¿Ok? Ahí tenemos las dos opciones al respecto. Ahora, las acciones de cumplimiento y resolución son incompatibles entre sí, pero pueden interponerse sucesiva o subsidiariamente. Es decir, no puede demandarse conjuntamente a menos que lo sea de forma subsidiaria, pero nada obsta a que ejercida una se pueda ejercer posteriormente la otra si no la obtuvo de la primera. ¿Ok? Y además, la acción de indemnización de perjuicios es accesoria a la resolución o el cumplimiento.
En este sentido, no se puede demandar derechamente la indemnización de perjuicios, sino solo como consecuencia de demandar el cumplimiento o la resolución. Los perjuicios deben probarse sin perjuicio de que se estipule una cláusula penal. Y de manera excepcional, puede demandarse derechamente la indemnización de perjuicios en el caso de que la obligación incumplida se ha de hacer. Esto de acuerdo al artículo 1553 del Código Civil, que dice que si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya: que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero o a expensas del deudor; y por último, que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. ¿Ya? Eso de acuerdo al artículo 1553 del Código Civil. Y acá tenemos un paralelo, para que lo estudien, en la cual hay una diferencia clara entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita, y se las dejo visibles para que puedan verlo con toda confianza y se puedan detener durante las veces que quieran y puedan revisar sin ningún problema. Ahora vamos a ver el pacto comisorio. Como concepto, el pacto comisorio es la condición resolutoria tácita expresada por los contratantes, y en este sentido está regulado en el artículo 1877 del Código Civil, que dice que por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio a tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Entonces, la pregunta que lo hacemos es la siguiente: ¿qué sucede si las partes nada dicen o no lo pactan? En este sentido se da los mismos efectos de la condición resolutoria tácita, porque no es más que esta condición expresada por las partes. Ahora vamos a ver los contratos en que procede el pacto comisorio. Actualmente se estima que procede en cualquier contrato y por el incumplimiento de cualquier obligación, porque no es más que la condición resolutoria tácita expresada. En base del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordarla, y su ubicación en la compraventa es solo por una razón histórica, en la cual tiene origen en el derecho romano, a través de una institución jurídica llamada lex comisoria. ¿Por qué? Porque allí no se aceptaba la condición resolutoria tácita, y pareció necesario establecer la lex comisoria, en cuya virtud, si el comprador no pagaba el precio, el vendedor quedaba autorizado para solicitar en que se dejara sin efecto dicha venta. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos el pacto comisorio simple, que es la condición resolutoria tácita expresada. Y por otro lado tenemos el pacto comisorio calificado, que es el acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones. Además de ser la condición resolutoria tácita expresada, se agrega una cláusula ipso facto en la que se conviene que la resolución será inmediatamente sin declaración judicial. Ahora vamos a ver los efectos del pacto comisorio. El primer efecto es el pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por el no pago de precio. El artículo 1878 del Código Civil señala que por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873 del Código Civil. O sea, el acreedor puede elegir el precio, que es el cumplimiento del contrato, o la resolución del contrato más indemnización de perjuicios. También tenemos que son los mismos efectos que la condición resolutoria tácita y que además requiere de una declaración judicial. Segundo efecto del pacto comisorio: pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio, o en los demás contratos por el incumplimiento de cualquier obligación. En este sentido produce los mismos efectos de la condición resolutoria tácita. Otorga al contratante cumplidor para pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, y en ambas con indemnización de perjuicios, y además requiere de una declaración judicial. Tercer efecto del pacto comisorio: pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago de precio. De acuerdo al artículo 1879 del Código Civil, señala que si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelve ipso facto el contrato de venta. El comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda.
En consecuencia, la resolución no opera de pleno derecho, requiere declaración judicial. La resolución no solo afecta a las partes, sino también a terceros. La resolución requiere sentencia judicial por las siguientes razones. 1. Por un argumento histórico, ya que los proyectos del Código Civil se separan de la materia del Código Civil francés. 2. El artículo 1878 del Código Civil es aplicable a ambos pactos, en la cual no priva al vendedor de la elección de acciones, si se resolviera ipso facto y no se podía ejercer dicha elección. El artículo 1879 del Código Civil dice hacerlo subsistir. Esto significa que el contrato no se extinguió por el solo incumplimiento. También si se puede enervar la acción pagando dentro de las 24 horas desde que se notifica la demanda, es porque el contrato no se ha resuelto por el hecho del incumplimiento. Y el artículo 1879 del Código Civil exige demanda judicial, lo que implica un juicio y su respectiva sentencia. Si el vendedor no quiere aceptar el pago, se puede pagar por consignación. Y el plazo para pagar es de 24 horas, en la cual se empieza a contar desde el momento mismo de la notificación de la demanda, en la cual es un plazo fatal. Vamos a ver en este sentido el momento en que se produce la resolución en virtud del pacto comisorio calificado en los contratos de compraventa por no pago de precio. En este sentido hay diversas posturas. 1. Desde el momento en que se acoge la demanda. Y 2. Desde el momento en que se extingue el plazo de las 24 horas para enervar la acción. ¿Cuál es la importancia de esta distinción y discusión? Si se sigue la primera tesis, o sea, desde el momento en que se acoge la demanda, el vendedor puede recibir el pago después de las 24 horas, pues no se ha resuelto el contrato, lo que podría ocurrir si en la segunda tesis, desde el momento en que se extingue el plazo de las 24 horas para enervar la acción, como dijimos, pues aunque la resolución se produce con la sentencia, sus efectos operan retroactivamente al vencimiento de las 24 horas. Y vamos a ver las condiciones que debe reunir el pago para enervar la acción. O sea, debe pagarse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda, que debe ser íntegra, completa, y por última, debe cumplir con los requisitos generales del pago. Ahora, por último efecto del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el incumplimiento de pagar una obligación distinta a la de pagar el precio o en los demás contratos por el incumplimiento de cualquier obligación. En este sentido, opera de pleno derecho, pues en lo que las partes pretendieron al estipularlo, no se trataría de un pacto comisorio del artículo 1879 del Código Civil, por lo que no hay una razón de aplicar sus reglas. Esta disposición es excepcional y de una aplicación restrictiva. Como no hay reglas especiales al respecto, hay que recurrir a la regla de interpretación de los contratos, en la cual resulta relevante el artículo 1560 del Código Civil. ¿Y qué significa esto? Se debe atender a la intención de las partes. ¿Ok? Eso en cuanto a los efectos del pacto comisorio. Ahora vamos a hablar de la prescripción del pacto comisorio. De acuerdo al artículo 1880 del Código Civil, señala que el pacto comisorio prescribe en el plazo prefijado por las partes si no pasare de 4 años contados desde la fecha del contrato. Y transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. En este sentido, vamos a distinguir. En primer lugar, el plazo de prescripción que el artículo 1880 del Código Civil establece rige únicamente para el pacto comisorio simple o calificado, en la cual reglamenta el Código Civil, o sea, para el contrato de compraventa por no pago de precio. En este sentido, en el caso del pacto comisorio establecido en los otros contratos o en la compraventa por una obligación diferente a la de pagar el precio, no se aplica la norma del artículo 1880 del Código Civil, y la prescripción en esos casos se regula por los artículos 2514, inciso segundo, y 2515 del Código Civil. O sea, prescriben a los 5 años contados desde que la obligación se hace exigible. ¿Ok? Otro punto a distinguir. El artículo 1880 del Código Civil no dice que el pacto comisorio prescribe en 4 años, sino en el plazo en que las partes acordaren y que no pasen de 4 años. Esto significa que puede prescribir en un plazo menor a los 4 años.
Tercera distinción, que el plazo de prescripción que establece el artículo 1880 del Código Civil no empieza a correr desde que la obligación se hace exigible como es la regla general, sino desde la fecha del contrato. Otro punto, al establecerse el pacto no podrá ser por obligaciones que demoren más de 4 años de cumplirse. Puede ocurrir así, cuando se demande la resolución, el pacto ya se encontraría prescrito. Entonces, prescrita la acción del pacto comisorio, ¿puede demandarse la resolución fundada en el artículo 1489 sobre la condición resolutoria tácita? En este sentido, hay dos posturas. Uno, no se puede, ya que la acción resolutoria se extingue inmediatamente. Al pactar el pacto comisorio, las partes han manifestado su voluntad de abstenerse en las reglas propias del artículo 1489 del Código Civil. Y por otro lado, sí se podría, en la cual son tesis que están sostenidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí tenemos un esquema final en la cual tenemos un paralelo entre la condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio para que lo puedan echar un vistazo y estudiar sin ningún problema. Ya amigos y amigas, espero que haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan porque es la manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Y sin nada más que decir, cuídense, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buena suerte a todos. Chao, chao.